La pura verdad acerca del ayuno, por Herbert W. Armstrong, julio 1982. ¿Es inanición? ¿Es la forma natural de sanar enfermedad y malestar? ¿Es peligroso o beneficioso? Parece que casi nadie sabe la verdad real acerca del ayuno. Un doctor lo llamó la forma segura de sanar. Otro lo llamó dieta de inanición. Una persona preguntó: si yo perdiera 2 comidas seguidas, ¿moriría? Aparentemente, mucha gente parece sentir que si perdieran más de una comida al día, al menos estarían en peligro. Algunas personas creen en el ayuno desde el mismo momento en que sienten las primeras señales de advertencia de dolores, de algún resfriado o una fiebre que se aproxima. Mucha gente dice: usted alimentaría siempre un resfriado, excepto que someta a inanición una fiebre. Pero ¿es eso cierto? ¿Es el ayuno peligroso? ¿Es beneficioso? ¿Es la forma natural de sanar? Tiempo de saber la verdad. Usted piensa que ya sabe la respuesta. No esté demasiado seguro. Sé de cientos, si no de miles de lectores que piensan que saben la verdad acerca del ayuno. Pero ¿quién no? Y todos necesitan seriamente leer este artículo. Por una parte, ayuno sensible no es una dieta de inanición. Y aquellos que tienen temor de inanición están en uno de los extremos erróneos, sea que se trate de una persona ignorante o de un doctor profesional. La mayoría de los médicos, a propósito, han estudiado medicina, no el ayuno, como una ayuda hacia la eliminación de enfermedad. Un doctor me dijo: nosotros los doctores nos hemos mantenido tan ocupados tratando a los pacientes enfermos con drogas y medicinas y hemos tenido poco tiempo de estudiar las causas de enfermedad y males, y mucho en cuanto a dieta y nutrición. En el arte de sanar, un desafortunado e incorrecto término, hombres profesionales han tendido a especializarse cada uno en solamente un campo. Los médicos generales buscan curar casi exclusivamente por drogas y cirugía. El quiropráctico busca curar por medio de manipulación de la espina dorsal, quizás con ayuda de una dieta prescrita. Los naturistas por medio de recursos naturales, entre comillas. Doctores médicos generalmente ridiculizan el ayuno en caso de enfermedad o malestar, exacto como ellos evitarían recomendar tratamientos quiroprácticos o cualquier otro método por fuera de su único campo de la medicina. El ayuno simplemente está por fuera de su campo. Algunos doctores médicos han recomendado el ayuno, pero ciertamente son la minoría. Sin embargo, visualizar el ayuno sensible como inanición es un extremo no verdadero, basado en pura ignorancia. Por otro lado, algunos van al extremo opuesto para considerar el ayuno como el cúralo todo. Ningún extremo es la verdad. Ayunar sabiamente bajo condiciones apropiadas es beneficioso, no peligroso. De otro lado, como acabé de decir, verdaderamente no hay cura en el carrito de compras de la medicina. Por lo tanto, exacto como digo, el ayuno nunca sana. Aquellas 2 declaraciones, como dije antes, vendrán como un shock para muchos. Millones firmemente creen que la medicina cura enfermedades. Nunca he oído a un médico que haga tal declaración. Muchos doctores han admitido cándidamente que la medicina no cura. Nosotros solo usamos medicinas, han dicho estos doctores, para ayudar la naturaleza.
Pero los pocos que creen en el ayuno, cuando se trata de enfermedad, seguramente estarán contrariados de ver la declaración que acabé de hacer de que el ayuno nunca sana. Aún así, esa declaración es absolutamente cierta. Y es cuestión de tiempo de que lleguemos a entender lo que el ayuno es y lo que no es. El ayuno nunca sana. Efectivamente, el ayuno no sana. Sanar es un milagro divino. Sanar es el perdón de pecado. Y nadie puede perdonar pecados sino Dios. El ayuno es autoinfligido, un esfuerzo humano, no un milagro divino. Jesucristo sanó a los enfermos. Esto fue siempre su voluntad. Él sanó a los enfermos en la antigua Israel mucho antes de su aparición humana y de que naciera humano de la Virgen María. Uno de sus nombres es Yahweh Rafeka, lo cual traducido al inglés significa nuestro Dios sanador. A los irritantes, quejumbrosos israelitas en las tierras áridas próximas al monte Sinaí, él dijo: soy el Señor que te sana. Y en el lenguaje hebreo original, en el cual Moisés escribió esto, su nombre fue dado como Yahweh Rafeka. David supo que Dios sana, tan seguro como que Él perdona el pecado. Quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Salmo 103, verso 3. Isaías explicó cómo. Cuando Jesús estaba pasando toda la noche sanando a todos los que estaban enfermos, leemos en Mateo 8, versos 16 y 17. Y sanó a todos los que estaban enfermos para que pudiera ser cumplido lo que fue hablado por Isaías el profeta. Isaías 53, verso 4, diciendo: Él mismo tomó nuestras defectuosidades y cargó con nuestras enfermedades. ¿Cómo entonces Jesús las tomó? Esto es, cargó con ellas, o pagó la penalidad en nuestro lugar. Pedro lo explica: por cuyos azotes fuisteis sanados. Primera de Pedro 2, verso 24. Enfermedad es una penalidad. ¿Qué es enfermedad? Malestar, debilidad, dolor y sufrimiento. Es la penalidad que es pagada por la violación de las leyes físicas del cuerpo humano. No es natural estar enfermo, es no natural. Dios así designó los mecanismos del cuerpo humano para que provista comida apropiada, y pocos de hecho saben lo que esto es, bebiendo la cantidad correcta de agua pura, respirando apropiadamente aire puro, haciendo suficiente ejercicio, y eso no necesariamente es una gran cantidad, consiguiendo suficiente descanso, recreación y dormir, manteniendo regularidad normal de eliminación, lo cual incluye más frecuentes baños y masajes que lo que muchos se dan cuenta, y manteniendo la mente en positivo, activo y pacífico estado, el cuerpo nunca estará enfermo. Muy pocos entienden esto. Acabo de nombrar las 7 leyes de la salud, las cuales Dios ha dado a cada uno de nosotros como individuos humanos la responsabilidad de regular. Por supuesto, es cierto que aún muchos, si no la mayoría de doctores, saben muy poco acerca de comida apropiada y dieta, porque ellos son incapaces de observar la ley dietaria de salud. Esa ley es la más frecuentemente quebrantada. La mayoría de la gente piensa que pueden poner cualquier cosa que complazca el paladar en la boca y lo llaman comida. Eso no es cierto. El potasio podría no saber bueno. Yo realmente no lo sé porque nunca he experimentado y nunca intenté hacerlo. Pero cada doctor estará de acuerdo en que esto no es comida. Esto lo mataría a usted rápidamente.
La única diferencia es que el exceso de comidas, entre comillas, carbohidratadas, azúcares y grasas, lo mata a usted lentamente, gradualmente, a lo largo de una duración de quizás 10 o quizás 60 años, y causa resfriados, fiebres, reumatismo, tuberculosis, males de corazón, diabetes, desórdenes de riñones, junto con docenas de otros alimentos a lo largo de la ruta durante el curso de la vida. Muy pocos saben que deberían respirar más profundamente y estar seguros de obtener aire fresco durante el sueño. Asimismo, por medio de dejar parcialmente la ventana abierta. Y así millones y millones de gente violan esta regla simple de salud. Y todo cigarrillo daña. Casi nadie sabe del valor para la salud y larga vida de masajes regulares diarios. Buenos y energéticos y vigorosos masajes, no necesariamente sobrevigorosos o violentos, con una toalla de baño, cepillo u otro implemento. La comida que comemos pasa a través del canal alimentario con necesidad de elementos que son absorbidos en la corriente sanguínea en curso y el proceso de eliminación que sigue. Dios ha dado a cada humano normal una muy clara señal de saber cuándo el tiempo de eliminación llega. Y esto puede ser regulado en un hábito establecido en tiempos convenientes regulares del día. Aún así, probablemente muchas mujeres y una gran porción, si no la mitad de los hombres, están sufriendo de estreñimiento debido a pura negligencia y probablemente a falta de dieta y en algunos casos a falta de ejercicio. Su responsabilidad. El punto es este: obedeciendo estas 7 leyes es la responsabilidad de cada individuo. Este conocimiento está disponible. No hay excusa para la ignorancia humana. Tal conocimiento siempre ha estado accesible. Estas leyes nosotros mismos, sea que las observemos y obedezcamos, o por el contrario las violemos, entonces produciendo baja vitalidad, agotamiento de energía, aturdimiento y mentes adormecidas, un sentimiento de dopaje laxo y casi incontables enfermedades. Bien, Jesucristo nunca rompió una sola de estas leyes y Jesucristo nunca estuvo enfermo, ni por un minuto. Aún así, su cuerpo era exactamente como nuestros cuerpos. Él se estableció como el ejemplo. Él ha demostrado que si obedeciéramos las leyes que Dios nos ha dado como nuestra responsabilidad de obedecer, el cuerpo mismo funcionará regularmente en perfecta salud, vigor poderoso, vitalidad, energía y fuerza, y nunca se enfermará. Es un diseño y mecanismo hechos de mucha más precisión que un automóvil Rolls-Royce. No fallará ni se enfermará en sí mismo. Funciona automáticamente, pero como su automóvil, necesita ser puesto al cuidado como uno de los concienzudos choferes lo expone. Su automóvil necesita de la clase de combustible, aceite y grasas correctos. Necesita supervisión para que haya apropiada cantidad de agua en el radiador. Efectivamente, necesita atención. El problema es que la mayoría de ustedes dan cuidadosa atención a sus automóviles, pero dan casi ninguna atención al cuidado de sus propios cuerpos. Bien, ¿cuál es la definición bíblica de pecado? Pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan 3, verso 4. Por supuesto, significa la ley de Dios, pero incluye estas leyes físicas. Estas leyes físicas también fueron establecidas en inexorable moción viviente por Dios. Pecado espiritualmente es la transgresión de la ley espiritual de amor, dividida en 2 grandes mandamientos: amor hacia Dios y amor hacia el prójimo,
magnificado en los 10 mandamientos y magnificado por Jesús y todo a lo largo de la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento. Esta ley es una ley espiritual. Puede solamente ser cumplida o guardada por medio de amor espiritual, el cual es el amor de Dios, que uno solo puede tener por medio de la gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, el cual es aquel amor espiritual. La penalidad por la violación de aquella ley es la segunda y eterna muerte. Cuando usted está enfermo, las leyes físicas que regulan el mecanismo humano han sido violado. Por supuesto, puede haber daño por un accidente o violencia. Usted mismo puede o no ser responsable por eso. Accidentes casi nunca resultan de negligencia, pero por supuesto podría ser la negligencia del otro paisano. Quizás usted bebió un germen en agua de beber, suponiendo que era agua pura. Por otro lado, es posible que algunas veces ocurra que el enfermo o el perjudicado mismo no violó la ley física, pero no importa, leyes naturales fueron violadas. Así que la enfermedad, los males y perjuicios son la penalidad de pecado físico. Jesucristo mismo dijo eso. Sanidad es perdón de pecado y la remoción milagrosa de la penalidad. Sanidad es perdonar el pecado. Una vez estaba Jesucristo en una casa en Capernaum. Multitudes se aglomeraron. La casa estaba tan atestada de gente que muchos eran incapaces de entrar. Entonces llegaron 4 hombres llevando una camilla con un hombre enfermo de parálisis cerebral. Incapaces de avanzar por la multitud, subieron a la terraza, rompieron algunas baldosas y descolgaron la camilla por entre el tejado al frente de Jesús. Cuando Jesús vio su fe, dijo al enfermo de parálisis: «Hijo, tus pecados te sean perdonados». Inmediatamente los fariseos y doctores de la ley, en medio de la multitud, comenzaron a acusar a Jesús de blasfemia, porque clamaba perdonar pecados. Él les dijo: ¿qué es más fácil decir al enfermo de parálisis, tus pecados te sean perdonados, o decir, levántate y toma tu cama y camina? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al enfermo de parálisis: yo te digo, levántate, toma tu cama y coge camino a tu casa. Marcos 2, versos 1 al 11. Jesucristo ejecutó esta sanidad con el fin de mostrar que la sanidad es el perdón de pecado físico y por medio de milagro divino, la remoción de la penalidad que es sufrida. ¿Cómo es esta penalidad removida? Por medio del poder del Espíritu Santo, por causa de que Jesucristo fue flagelado, abatido por látigos, azotado, abatido hasta el punto de que fue desfigurado, malherido más que cualquier hombre. Isaías 52, verso 14. Él que nunca quebrantó leyes de la salud física de la naturaleza, quien nunca estuvo enfermo o maltrecho, pagó la penalidad de nuestras transgresiones físicas en nuestro lugar. Así, si aceptamos su sacrificio de ser tan azotado antes de ser clavado en la cruz, Dios, por medio de milagro divino, ha prometido remover de nosotros la penalidad que estamos pagando en forma de enfermedad o malestar. Todos los humanos han pecado espiritualmente. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Todos hemos violentado la ley espiritual. La penalidad es la segunda muerte, y esta es castigo eterno. Pero podemos tener esta penalidad removida. ¿Cómo? Por medio del hecho de que Cristo pagó la penalidad de muerte por nosotros. Él derramó su sangre. Su sangre era su vida humana física.
La ley tomó su vida en lugar de la nuestra. Si nos arrepintiéramos y creyéramos, entonces por milagro divino, el Espíritu Santo de Dios remueve la penalidad de muerte de nosotros. Nuestros pecados son perdonados por medio de la sangre de Cristo y somos salvos de la segunda muerte. Dios sana por medio precisamente del mismo principio, no por medio de la sangre de Cristo, sino por medio de sus azotes que fuimos sanados. Primera de Pedro 2, verso 24. Él pagó la penalidad de nuestro lugar. Él sufrió por nosotros, así que Dios puede removerlo de nosotros. Dios reveló esta verdad dual acerca del perdón espiritual y el perdón físico a través de David, quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus enfermedades. Salmo 103, verso 3. Es mucho tanto la voluntad de Dios para sanar como para salvar. ¿Qué es entonces la costumbre de ayunar? Bien, debería volverse claro y cristalino que el ayuno no es sanidad. El ayuno no perdona pecados. El ayuno no es un milagro. Aún así, yo mismo he recomendado que la gente entre en ayuno cuando está afligida por reumatismo, úlceras de estómago, estreñimiento, alta presión sanguínea, fiebres, y después del ayuno fueron librados de enfermedad o de males. Bien, entonces, ¿el ayuno lo sanó? No, enfáticamente no. Déjeme explicar lo que pasó. El ayuno es bueno para ciertas cosas, de hecho para muchas cosas, cuando es usado inteligentemente y apropiadamente. Pero lo que ha pasado es esto. La enfermedad en estas instancias se presentó por medio de dieta deficiente. Fue la penalidad de poner cosas inapropiadas, usualmente exceso de harinas, azúcar y grasa en el estómago. Ahora bien, la primera cosa que pasó fue que al comienzo del ayuno, estas personas se detuvieron de pecar. Ellos se detuvieron por medio del ayuno de poner más de estos elementos que producen toxinas. Realmente son venenos, no comidas, en sus estómagos. Segundo, el ayuno tiende a acelerar la eliminación de toxinas y venenos. El ayuno no es placentero. La Biblia se refiere a él como aflicción del alma. Esto es el cuerpo. Por lo tanto, ellos sufrieron la penalidad de haber comido ese veneno, suponiéndolo ser comida. De hecho, el ayuno intensificó la penalidad por medio de acelerar la eliminación. En resumen, lo que pasó en el ayuno fue esto. 1. Detuvieron el pecado que causó la penalidad que estaban sufriendo. 2. Pagaron la penalidad plenamente, de una forma acelerada e intensiva. Y 3. Cuando esta fue pagada, simplemente no tuvieron enfermedad o males ya más. Pero eso no es sanidad. Ahora llegamos a la pregunta: si el ayuno no es sanidad y efectivamente lo creemos y nos inclinamos a confiar en Jesucristo, nuestro sanador, ¿deberíamos alguna vez ayunar cuando enfermamos? ¿Deberíamos ayunar entonces? La respuesta es sí, asumido siempre que usted entiende que no es un medio de sanidad, no es un sustituto de sanidad. Realmente nada tiene que ver con sanidad, y asumido que no está corrientemente ingiriendo drogas de prescripción y que no está afligido de enfermedades crónicas, en cual caso usted debería buscar consejo médico antes de someterse a un ayuno. Pero ayunar tiene mucho que ver con detenerse de pecar al comer cosas equivocadas. Cuando Jesús sanó, dijo que continuaran y no pecaran más. Juan 5, verso 14. Una de las condiciones de ser sanado es que nos detengamos de pecar, detenerse de romper las leyes naturales.
Necesitamos aprender lo que podemos acerca de las leyes dietarias de Dios y acerca de nutrición apropiada y dieta. Al ayunar, detenemos el pecar físico de comer cosas equivocadas. Le permitimos a nuestros estómagos descansar de los efectos de comida inapropiada. Y en el caso de resfriado o fiebre, cualquier clase de comida es simplemente derramar más querosene sobre el fuego. Para prevenir pecar, siempre detengámonos de comer en el mismo momento en que sintamos las primeras señales de alarma de resfriado o fiebre. Aquellos pequeños dolores alrededor de la parte trasera de la nuca o la parte baja de la columna. Al ayunar, usted paga la penalidad en que incurrió de una manera intensificada y acelerada. Sin embargo, para tener la penalidad removida, obedezca el mandamiento de Dios en Santiago 5, verso 14 a 15, y confíe en Cristo, no en el ayuno. La dieta racional. Casi cada cual hoy está comiendo en exceso harinas, azúcares y grasas. La Biblia prohíbe comer grasa animal. El almidón es una moderna invención. Los molineros dividen el trigo, el grano y el almidón, le quitan los 12 elementos minerales alcalinos y dejan los 4 elementos ácidos reaccionarios. Las refinadoras de azúcar hacen lo mismo con el azúcar natural. Una autoridad de nutrición dijo: coma solamente tales comidas que se malograrán y cómalas antes de que se malogren. ¿Por qué las molineras de harina nos dan harina blanca? ¿Por qué las refinadoras de azúcar nos dan azúcar blanco? Porque por medio de remover el valor real de comida, los 12 elementos minerales, el fresco grano integral natural de la tierra se malogrará. Y adicionalmente, quizás añadiéndole un preservativo artificial o blanqueador, ellos previenen que se malogre. Aún la mayoría de las denominadas harinas de trigo integral que usted compra hoy contienen aditivos artificiales y preservativos. ¿Qué deberíamos hacer? Si fuere posible, aunque con demasiada frecuencia no, deberíamos procurarnos granos enteros, cultivados en suelos apropiados, sin fertilizantes sintéticos, y entonces, con una trituradora casera, triturar nuestros propios granos usándola antes de que se dañe. También exprímase un jugoso vaso de naranja u otro jugo e ingiéralo inmediatamente. Las comidas deberían ser comidas mientras están frescas. Más acerca del ayuno. Así que finalmente, regresando al ayuno. Jesús nunca puso a la gente enferma en ayunos para sanidad. En cada caso, Él los sanó por milagro divino, y en muchos casos la sanidad fue inmediatamente. Los apóstoles sanaron a través del poder milagroso del Espíritu de Dios en nombre de Jesucristo, pero no usaron ayuno como medio de sanidad. Sanidad es un milagro. Entonces, ¿por qué recomendamos ayunar desde el mismo momento de las primeras señales de enfermedad, malestar o aún resfriado o fiebre? No para sanidad, sino simplemente para inmediatamente detenerse de pecar. Entonces, descontinúe el ayuno tan pronto como usted sienta y vea que usted es sanado. Confíe en Dios por sanidad. Pero permítanos abordar esto de manera directa. Ver y sentir no es fe, y Dios sana de acuerdo con nuestra fe. Fe debe preceder a la sanidad y permanezca firme hasta que usted es sanado. Fe es su evidencia de que Dios está sanándolo. Después de que la sanidad ha tenido lugar, entonces usted verá o sentirá que usted es sanado y luego detenga el ayuno. Yo simplemente sé que muchos hoy no tienen la fe para sanidad inmediata. Usted debería tenerla. Y esta fe es realmente la fe de Cristo impartida a usted.
dada a usted a través del Espíritu de Dios como su dádiva. Pero si usted estuviera tan lejos del contacto con Dios y tan cerca de los intereses materiales de este mundo que usted no tuviera esta fe, entonces sé que sería mejor que usted previniera más violaciones de la ley natural por medio de continuar el ayuno, hasta que hubiera evidencia física de sanidad. Sin embargo, aún entonces, el ayuno no debe ser continuado demasiado tiempo. Ayunos imprudentes de mucho tiempo pueden probar ser fatales. Es cierto que tanto Moisés como Jesucristo ayunaron 40 días. Sin embargo, ellos estaban físicamente mucho mejor y más poderosamente en condición, básicamente, que cualquiera de nosotros hoy, y además estaban ayunando solo por razones espirituales, para acercarse más a Dios en oración, no para limpiar el cuerpo de toxinas excesivas. Tal ayuno sería tan imprudente para la mayoría de la gente hoy, a menos que uno esté bajo observación diaria y supervisión de un médico competente que esté plenamente experimentado en ayunos. Yo aconsejaría con el más poderoso énfasis definitivamente limitar cualquier ayuno a 7 días. Y si usted sobrepasa los 65 años, a solo 3 días. Nunca vaya a los extremos. Si fuere necesario, lleve a cabo una serie de ayunos más cortos.